Muy bien, amigos, pues ahora vamos a ver tres teoremas de probabilidad sumamente importantes. Los vamos a ejemplificar con Python para que podamos entender mucho mejor a qué se refieren estos teoremas, ¿vale? El primer teorema, y bueno, ya lo hemos mencionado en algunos otros videos, es el teorema central del límite. Esto se refiere a que bueno, se enuncia así, ¿no? X1, X2 es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, I y D, que tienen media y varianza finitas, mu y sigma cuadrada, ¿no? Acuérdense, cada una de las variables son independientes e idénticamente distribuidas, o sea, todas tienen el parámetro mu como la media y sigma cuadrada como la varianza. Entonces, si nosotros definimos la variable aleatoria z como la suma de estas variables aleatorias de x1, x2, xn, le restamos n veces la media y la raíz de n veces su varianza. Entonces, en el límite, cuando n tiene infinito, o sea, entre más variables aleatorias de este tipo sumemos, esta variable se va a comportar como una normal 0,1. Aquí cabe recalcar que estamos hablando en el límite, en el sentido probabilístico, ¿no? Pueden checar pues hay mucha literatura acerca de esto porque es un poquito diferente la convergencia cuando tenemos de los límites de una función cierta, ¿no? O sea, una función normal, por decirlo, a cuando tenemos el límite en una variable aleatoria. Aquí, pues, como se imaginarán, esto tiene un elemento de aleatoriedad, de incertidumbre, entonces el límite se dice que llega cuando hay una convergencia, se puede probar la convergencia débil, la convergencia fuerte, pero en, ese es el sentido, ¿no? O sea, entre más nos acerquemos a cierto valor, entonces esto se va a reducir y va a comportarse de cierta forma, ¿no? A eso se refiere este teorema y en general límites en probabilidad, pues es lo mismo, o sea, te acercas a cierto valor y entonces obtienes un comportamiento muy similar a cierto elemento, ¿vale? Que se puede verificar con un muy alto grado de probabilidad, ¿ok? Entonces, em, bueno, vamos a primero a ver, a graficar a definir una variable aleatoria gamma. Aquí estamos utilizando SciPy ¿no? Importamos gamma. Estas las vamos a utilizar después. Em, y importamos pandas también, matplotlib, ¿no? Y numpy también. Ok. Y aquí estoy graficando esta variable aleatoria para que nos demos cuenta que realmente es una distribución gamma, ¿no? Acuérdense, la gamma tiene la propiedad, tiene muchos valores aquí a la izquierda de la distribución y una menor cantidad que se acumula del lado derecho de la distribución. ¿Ok? Entonces, aquí le estamos definiendo esta es bueno, aquí estamos generando un espacio lineal desde gamma con un valor de 0.0001, este es el cuartil 0.001 hasta 0.99 y el alfa que tenemos es de 2, el parámetro de escala es de 10 y estamos generando 1000 puntos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder después graficar estos puntos en la X y en la Y es la probabilidad de distribución. Acuérdense, con esta función calculamos el, el inverso de la función, ¿no? O sea, aquí le ponemos qué percentil queremos y nos regresa entonces el valor de X. Ajá. Y aquí pues estamos haciendo al revés, ¿no? Aquí le estamos dando todas las X y estamos graficando la probabilidad de la función de distribución, ¿vale? Para esta X con estos parámetros, ¿ok? Y así es como nos graficamos la función de distribución de la gama que tenemos, ¿vale? Ok, vamos a generar entonces una población. Nuestra población va a venir de una variable aleatoria gamma con un alfa 2
¿Qué quiere decir esta población? O sea, estamos seleccionando 1000 o hay 1000 elementos. Aquí voy a poner population. O sea, estos 1000 elementos son extraídos de una variable aleatoria gamma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo grafico estos 1000 elementos, pues va a ser, o sea, es muy probable que tengan el comportamiento de esta variable aleatoria gamma, ¿no? Entonces, con esto nos aseguramos que estos elementos, lo que vamos a hacer va a ser extraer ciertas muestras de estos elementos, nos aseguramos que vienen de una variable aleatoria independiente, idénticamente distribuida, y entonces vamos a ver cuál es el comportamiento, ¿vale? Aquí estamos importando otra librería que se llama Random. Esta nos ayuda para poder obtener muestras aleatorias. Tiene una función que se llama Random Sample, que lo que hace es selecciona de una lista, ¿no? Aquí le tenemos este population, ¿no? Este population lo estamos convirtiendo a una lista. ¿Para qué? Para que de aquí pueda elegir esta función, elige k elementos al azar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a probar aquí es, miren, ¿qué nos dice el teorema, no? La suma entre, yo sume más elementos de una variable aleatoria o de estas variables aleatorias que son independientes y idénticamente distribuidas, esto se va a comportar como una normal. Ajá, ok. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extraer k elementos, ¿no? Que k aquí estamos definiendo. Primero vamos a tener un conjunto que va a extraer elementos de 3 en 3 los va a sumar, ¿no? O sea, extrae 3 elementos de forma random, los suma, ajá, y los guarda aquí bueno, aquí debería ser sums, ¿no? Aquí sums.append, ¿no? Ok, aquí lo agrega esta suma, entonces aquí al primer, el corchete de la suma, ¿no? Y después agarra otra muestra de 3 en 3, suma esos 3 elementos y entonces nos da la suma aquí. Otra vez, hace ese experimento aleatorio múltiples veces y entonces nos da una distribución, ¿no? Entonces, con esos elementos nosotros vamos a poder graficar una distribución para saber cómo se comporta. El primer loop que está haciendo es con 3. Está agarrando de 3 en 3 variables aleatorias, o sea, 3x. Aquí está agarrando 5, aquí 30, aquí 100, 200 y 500, ¿no? Entonces, y cada uno lo está repitiendo 1000 veces, ¿ok? Ok, vale. Entonces vamos a ejecutar este comando. Ahora, quiero que vean, antes de hacer la gráfica, o sea, quiero que vean cómo se compone el array. Esto es un array, pues sí, es un array de arrays, ¿no? Entonces, el primer subarray tiene, todas las sumas, tiene 1000 sumas de 3 en 3 elementos, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento? Acuérdense que aquí en Python empieza en cero, ¿no? O sea, el primer elemento del array es el que tiene el índice cero, ¿no? Entonces, son 1000 sumas, 1000 veces que sumó esto, ¿no? Ok, el segundo elemento es este, ok, vale, aquí y así, ¿no? Y entonces tenemos que tener uno, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos, pero acuérdense que el índice es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El último es el 5, ¿ok? Vale, entonces vamos a ver cómo se distribuyen estas muestras que generamos. Entonces, si se fijan, el primer elemento que fueron sumas de 3 en 3 es se parece muchísimo a la gama, ¿no? O sea, está sesgado de forma a la izquierda, aquí todavía tiene valores, entonces, pues esto la verdad es que se parece muchísimo a una distribución gamma. em, pues aquí este teorema no se cumple porque nos dice que tenemos que sumar más elementos, ¿no? O sea, aquí entre más, por ejemplo, veamos el de 30, ¿no? Bueno, veamos todos, veamos a ver, vamos a ver el uno. Veamos cómo se va convirtiendo. Quiero que vean.
denme un momento porque pasamos del 0. Ok, vamos a pasar al 1. Vamos a pasar al 2, ¿no? Vean cómo se va ajustando, o sea, cada que metemos más elementos, se va ajustando más a una distribución normal, ¿vale? Aquí al 3, aquí al 4, ¿no? Y aquí al 5, ¿no? Aquí pues ya es muy, muy parecida. Realmente a partir de 30 variables aleatorias, es muy, ya va tomando una forma de distribución normal, ¿vale? Aquí lo único es que lo estoy graficando en una parrilla para verlas al mismo tiempo, pero aquí la variable es sums, entonces voy a corregir esto. Ay, aquí está, ¿no? Y entonces si las vemos, vean, esta todavía se parece a una gama porque está más cargada hacia la izquierda, aquí está cargada hacia la izquierda, aquí ya se va centrando los valores, ya va teniendo una forma un poco más simétrica y entonces se puede aproximar con una distribución normal. Esto es muy útil porque, a ver, o sea, pues si tenemos o sea, si podemos realizar esto, entonces, quiere decir que entre más muestras tengamos, pues yo solamente tengo que aprenderme la distribución normal, entre comillas, pues voy a poder manejar y aproximar un montón de cosas con la distribución normal. Lo poderoso de este teorema es que no te dice qué distribución, no te dice, es más, así se los pongo, no, ni siquiera dice que tienen que ser discretas o continuas estas distribuciones, tienen que ser idénticamente distribuidas, tienen que tener una media mu y una varianza sigma cuadrada, y entonces vamos a poder aproximar con una normal, ¿no? Entonces, este teorema es poderosísimo y es por eso también que la distribución normal es por mucho, la más importante de todas las distribuciones, ¿no? Entonces, por eso, porque pues, yo puedo aproximar casi todo, ¿no? Con una distribución normal, ¿ok? El segundo de los teoremas que vamos a ver es la ley de los grandes números, ¿no? Que lo que nos dice es que igual tenemos una sucesión de variables aleatorias i y ds, ¿no? Con media mu. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si definimos la variable aleatoria 1 entre n, entre la suma de las variables aleatorias, o sea, aquí realmente estamos sacando el promedio de las variables aleatorias, en el límite, cuando n tiende a infinito, o sea, entre más variables aleatorias tengo sumadas, ¿no? Y divido entre n, entonces esto va a tender a mu, ¿no? O sea, es impresionante también, pues no importa qué distribución, cómo se distribuyan estas variables aleatorias, entonces yo sé que el promedio, ¿no? Va a converger en el sentido de probabilidad, repito, esto es converge en el sentido de probabilidad a mu, al valor esperado de la distribución de las variables i y ds, ¿ok? Ok, pues vamos a probarlo con Python. A ver, vamos a definir unas variables aleatorias chi cuadrada. ¿Por qué chi cuadrada o ji cuadrada? Porque ji cuadrada, acuérdense que la media de la ji cuadrada son sus grados de libertad, entonces estamos definiendo todas nuestras variables aleatorias i y ds como ji cuadrada con 25 grados de libertad. Y pues sabemos que mu es igual a 25, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es definir dos arreglos desde afuera. Uno que son las observaciones y en el otro estamos juntando la media muestral. Este otro arreglo, el número de observaciones, lo estoy agregando porque quiero que vean cómo va convergiendo, ¿no? Cómo converge. Entonces, eh, estoy generando, bueno, o vamos a generar, si están siguiendo este libro, vamos a generar 10.000 ciclos, ¿no? En donde lo que vamos a hacer es lo siguiente. En cada ciclo, ojo, en cada ciclo, estamos generando una variable aleatoria, ¿no? Aquí, una muestra de una variable aleatoria que proviene de una ji cuadrada,
con 25 grados de libertad y entonces generamos una observación, ¿vale? Entonces vamos a agregar en observaciones, que este es nuestro arreglo con la función .append, ¿no? Vamos a generar vamos a anexarle cuál fue el resultado de mi variable g cuadrado, ¿no? De g cuadrada, ¿no? Ok. Y en cada caso vamos a ir calculando la media de las observaciones de nuestro array de observaciones, ¿no? De este, ¿no? Entonces, y esta media que calculemos aquí, entonces ya le agregamos otro valor, ¿no? Calculamos el valor de la media de ese arreglo y esa media la estamos agregando a la media muestral. Aquí lo estamos anexando, estamos append media. Y el número de observaciones, y bueno, también estamos agregando aquí el número de observaciones, en qué loop vamos. Ujú. Y con estos tres arreglos estoy formando un data frame en donde el primero me dice el número de las observaciones que llevamos. Después nos dice cuál es la media muestral. O sea, nos dice cuál es la observación que agregamos, ¿no? Esta es la observación que agregamos. Nos dice con esa observación que se agregó cuál es la media muestral. Y después nos dice el número de observaciones que llevamos, ¿no? Digo, aquí para ser puristas realmente debería ser el número de observación 1, ¿no? Pero eso no es tan relevante. Aquí lo que quiero que vean es que aquí la primera observación, pues, es la media consigo misma, ¿no? Este valor es la media entre este y este, o sea, hasta acá. Este valor de aquí es el promedio entre estos tres, ¿no? Este y este. Este de aquí es el promedio de este y este. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto graficado? Nosotros esperamos, a ver, tengo que correr este. Se están corriendo las simulaciones, ok. Tengo esto, ok, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿por qué me salió diferente a la gráfica que tenía? Porque acuérdense que estas son muestras aleatorias, ¿no? O sea, esto, a menos que yo le pusiera aquí un seed, una función, bueno, un valor semilla para que siempre me salieran los mismos números, son valores aleatorios que provienen de esta distribución. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Empieza a oscilar el promedio, ¿no? O sea, el promedio de este y este es este, el promedio de estos tres, entonces es este, etcétera. Empieza a oscilar y conforme yo vaya sumando más variables aleatorias, fíjense ya como en la 4000 aquí, se empieza a estabilizar y queda muy cerca del número que estábamos esperando, del 25, ¿no? O sea, agarra y tiene un valor como por acá, ¿no? La media, si se fijan, del último valor de la última simulación es 24.73, ¿no? Ya sumando todos aquí, bueno, sacando el promedio de todas las otras simulaciones, entonces este promedio o la media muestral es 24.73, el número que nosotros esperábamos o el número de la distribución es 25, ¿no? Entonces se aproxima bastante, ¿no? Por eso les digo, esto es en sentido probabilístico. Aquí tienen que ver que esto es en sentido probabilístico, ¿vale? Si yo corro otra vez el experimento, entonces tenemos otros valores. Por ejemplo, aquí estos valores aquí se acercó a 24.91. Si se fijan, entonces aquí se estabilizó en 24.91, dio algunos saltos hasta 36, volvió a bajar y entonces estabiliza acá, ¿no? Esto es lo que nos dice la ley de los grandes números, ¿vale? Ok. El otro teorema que vamos a ver es el teorema de Bayes, ¿no? Que también es un teoremón. Eh, ¿Por qué? Porque nos permite, o sea, nos dice en primera, cómo calcular la probabilidad de un subconjunto o de una partición de nuestro espacio muestral, pero dado que ocurre un evento, ¿no? Entonces, usualmente nosotros sabemos qué evento ocurre y queremos calcular cuál es la probabilidad de esa partición, ¿no? Entonces, así se enuncia el teorema de Bayes. Igual, dice, sean B1, B2, B, bla, 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 una partición
de omega, que omega es nuestro espacio muestral, tal es que la probabilidad de B I, o sea, la probabilidad de que de esta partición, de este conjunto, es distinto de cero para todos estos elementos, ¿no? Y también tenemos que A es un evento tal que la probabilidad de A es distinto de cero, ¿no? Esos son los requerimientos del teorema de Bayes. Entonces nos dice que para cada elemento, para cada partición, o sea, yo puedo calcular la probabilidad de estos elementos eh, condicionales a mi evento A de esta forma, ¿no? Que es la probabilidad de A dado esta partición por la probabilidad de la partición entre la sumatoria de la probabilidad de A dado la partición por la probabilidad de B, bueno, de la partición que están aquí, que está aquí adentro de la sumatoria, ¿vale? Esto a final de cuentas, ¿en qué se traduce, no? Lo que se traduce es que si yo determino que ocurrió un evento yo tengo una muestra, ¿no? Yo tengo una muestra de valores, y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, y yo determino que ocurrió un evento, entonces este evento cambia las probabilidades de que esta partición ocurra, ¿no? O sea, aquí el omega, o bueno, sobre lo que estamos dividiendo, también está determinado por cómo este evento está impactando también la probabilidad de que ocurra la partición, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo intuitivo. Aquí estamos importando los datasets de sklearn y vamos a utilizar una librería que se llama Fitter, ¿vale? Si no la han importado, por favor háganlo. Es PyPy. Según yo, es pip install fitter, así pip install fitter, ¿no? Entonces, si no, lo pueden buscar también en internet y seguramente ahí vienen las instrucciones para instalarlo. Es muy sencillo. Instálenlo en su ambiente de desarrollo. Y vamos a utilizar el dataset de los vinos, ¿no? Entonces importamos nuestra data, ¿no? Así de datasets, que viene de aquí, datasets, punto load wine. Ok, entonces aquí nuestro data frame lo vamos a conformar con la data y las columnas vienen de data de los nombres los nombres de las variables que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 178 filas. Esta es nuestra muestra. Imagínense que alguien estuvo recopilando la información de 178 botellas de vino o de marcas de vino, en donde medía estas variables, que es alcohol, malic acid, ash, alkalinity, magnesium, total phenols, flavonoids, etcétera, etcétera, color intensity. ¿Ok? Entonces, pues nosotros queremos ajustar una distribución para cierta variable aleatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y vamos a tener otro curso, bueno, otro video más a detalle de ajuste de distribuciones, pero por el momento lo hacemos con esta función, ¿no? F es fitter, ¿no? Del data frame vamos a tomar esta variable, ¿no? Que es color intensity. Y vamos a tratar de ajustarle las distribuciones beta, gamma, normal, log normal, ¿no? Después, este es el constructor. Y entonces después a este objeto vamos a aplicarle la función .fit y vamos a desplegar el summary, la función con summary, ¿no? Entonces aquí tenemos estos elementos para poder ajustar las distribuciones. Esto nos dice que la distribución con el menor error cuadrado con los mejores parámetros para ajustarse a estos datos, que es los datos de color, de la intensidad de color, pues es una beta o una gamma, ¿no? O sea, cualquiera de estas dos distribuciones se ajusta bastante bien. Yo elegiría eh, una beta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a elegir la distribución beta eh, para ver cómo se distribuye con la información que tenemos de la intensidad de color, ¿no? Así es como se está distribuyendo la beta que proviene, que nosotros podemos ajustar de acuerdo con los datos que tenemos de distribución de color, ¿ok?
Pero, bueno, aquí estamos calculando la probabilidad, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que el, la probabilidad de que la intensidad de color sea menor o igual a, sea mayor a 8, dado que aquí, bueno, realmente primero para calcular la probabilidad de que la intensidad de color sea mayor a 8, ¿no? Es uno menos la función acumulada de probabilidad, o sea, es uno menos la probabilidad de que x o nuestra variable aleatoria sea menor a 8. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos que la probabilidad de que x sea menor a 8, ¿no? Y después hacemos uno menos este valor. Y eso es lo que estamos calculando aquí, ¿vale? Entonces, esta función del fitter ya nos da los parámetros de la distribución beta que tenemos que utilizar para hacer este cálculo de probabilidades, ¿no? Para ver que sea menor o igual a 8. Si se fijan, aquí debería de estar el 8. Entonces, es la suma del área que se acumula bajo la curva de esta, de aquí, desde 0 hasta acá, ¿no? Entonces, así se calcula la probabilidad, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a calcular la probabilidad de que la intensidad de color sea mayor a 8, dado que el nivel de alcohol es mayor a 13.5. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos variables, ¿no? Dos variables que están relacionadas, o sea, que están, o sea, dos eventos, ¿no? Aquí tenemos el nivel de alcohol y aquí tenemos la intensidad de color. Entonces, intuitivamente, pues, ¿qué es lo que hacemos? O sea, aquí vamos a crear un data frame en donde el nivel de alcohol sea mayor a 13.5, ¿vale? Entonces, aquí es donde estamos metiendo la condicionalidad. A esto se refiere el teorema de Bayes. Mi evento es que el nivel de alcohol es mayor a 13.5, ¿no? Entonces, aquí estamos calculando la probabilidad de que la intensidad de color sea mayor a 8, dado que el nivel de alcohol es mayor a 13.5, ¿vale? Ok, entonces lo que hacemos es generar este data frame y igual volvemos a ajustar, pero fíjense que aquí cambia, acuérdense que acá se distribuía como una beta, o sea, de las mejores que nos salía era una beta. Ahora estoy ajustando otra vez los datos de intensidad de color, lo estoy ajustando con las mismas variables, beta, gamma, normal, log normal, etcétera, beta, gamma, log normal, exponencial, pero ahora resulta el que que mejor se ajusta ya no es una beta, ajá, sino es una log normal. Entonces, aquí o sea, la probabilidad cambia hasta de distribución, me explico, no solo cambia el valor, sino te puede generar que hay otra distribución que se ajusta mejor cuando nosotros incorporamos información a nuestra muestra de probabilidad, ¿no? Entonces aquí, para terminar el ejercicio, eh, con esta f fitted params de la log normal, nosotros obtenemos cuáles son los parámetros de nuestra variable aleatoria que tenemos que pasar aquí para poder calcular las probabilidades de que nuestra variable aleatoria sea mayor a 8, ¿no? Aquí le pasamos el parámetro S, que es aquí de estos parámetros, esta función nos da los parámetros que vienen en la distribución. Vean la documentación también para que vean cuáles son estos parámetros. Cada distribución tiene distintos parámetros. Entonces aquí me está calculando la probabilidad de que X o mi variable aleatoria sea menor a 8 eh, y con estos parámetros, ¿vale? Para calcular que sea mayor a 8, entonces yo tomo 1 menos la distribución log normal de que sea menor a 8 con estos parámetros de distribución, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Bayes. Es importante entender cómo funciona, que al incorporar nueva información,
pues nosotros, o determinar que ocurre un evento, a eso es el incorporar información, pues las probabilidades cambian, ¿no? Incluso la distribución de probabilidad puede cambiar.